Hola, Dios les bendiga amigos, hermanos y suscriptores de YouTube. Les saluda la Iglesia MI de North Hollywood, agradeciendo su sintonía en nuestro canal. Esperamos que podamos seguir siendo de bendición para sus vidas. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hechos 16, voy a leer del 6 en adelante, dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oigan eso, hermanos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Esta sí la podemos relacionar con un varón macedonio que vio Pablo en visión, y ese varón le dijo: pasa por Macedonia y ayúdanos. Entonces, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Amén y amén. Yo quiero leerles todo el capítulo, pero los voy a cansar. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Y es curioso que toda la semana, bueno, aún en mi hogar empezamos el libro de Esther. Vamos apenas en el capítulo 2, pero yo ya lo leí, porque yo quería compartir del libro de Esther. Pero ya se iba haciendo el viernes y digo: no, Señor, todavía siento que es mucho material y que no puedo resumir el libro en una predicación. Y le pedí al Señor y esta escritura que he compartido me llamó la atención. Y me gustó el tema: pasa por Macedonia y ayúdanos, ¿verdad? Y para ubicarlo, hermanos, ¿verdad? En esta lectura es el capítulo 16, pero en el capítulo 15 el apóstol Pablo, después de que pasó un tiempo, dice que habló con Bernabé y le dice: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Entonces, para ubicarlo, estamos hablando del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y pues espero que el Espíritu Santo me ayude, ¿verdad?, a poder sacarle a estos textos, ¿verdad?, ayuda, que nos motive, que nos aliente. Entonces, ya Pablo había hecho su primer viaje misionero y recordamos que salieron de la iglesia de Antioquía, cerca de Jerusalén, y fueron llamados por el Espíritu Santo. Hermanos, en el capítulo 13 de Hechos, dijo el Espíritu Santo, cuando estaban en una reunión de oración y en ayuno, dijo el Espíritu Santo: separadme o apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado, ¿verdad? Y ahí reciben el llamado para el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero observen, como ellos ya tenían un llamado, ahora el Espíritu Santo puso en Pablo el deseo de volver y ver cómo estaban esas iglesias que ellos habían establecido en su primer viaje. Eso lo encontramos en el capítulo 15 y el verso 35 que yo les leí.
Se estaban organizando, hermanos, para realizar el segundo viaje misionero, ¿verdad? Y sencillamente, hermanos, me llamó la atención del segundo viaje misionero. Y queremos mirar algunas cosas que acontecieron en ese viaje. Y yo pensaba, si Pablo no hace ese viaje, las cosas que no hubieran visto, esas cosas que sucedieron, sencillamente no hubieran pasado. Cuán importante, hermano, es, ¿verdad? Atender la voz del Espíritu Santo, hermanos, porque mire, cuando Dios le habló a Felipe que fuese al desierto, sencillamente era para hablar con aquel eunuco que había venido a Jerusalén para adorar. Y siempre yo alguna vez prediqué de ahí, ¿verdad? Porque ese eunuco recibió la palabra, fue bautizado, y yo siempre he dicho que a donde él fue, que era un alto funcionario allá en Candace, Etiopía, ese testimonio de ese eunuco, hermanos, ya solamente testificar de lo que Cristo había hecho en su vida, ya a saber cuántos más se convirtieron. Por eso yo puse aquí, hermanos, que cuán importantes son las misiones. Y Pablo pues es el misionero por excelencia, hermanos, que nosotros, si usted conoce un misionero o lo que hace un misionero, ¿verdad? O un apóstol, ¿verdad? Aquí vemos lo que hace un apóstol. Ir, hermanos, apóstol es uno que ha sido enviado. Ir, hermano, levantar obras, poner líderes, pastores, hermano, y dejarlas trabajando. Y ahora ellos regresan para ver cómo estaban las iglesias, pero siempre hay oposición. Nos dice en el verso 39 que hubo un desacuerdo, ¿verdad?, entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé no quería, o más bien Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos, pero ya en el primer viaje Juan Marcos se había regresado. Y ellos tuvieron un desacuerdo, hermanos. Eso nos dice, hermanos, que no siempre nosotros en la fe vamos a estar de acuerdo en todo. Bueno, en lo que a la palabra de Dios se refiere, sí. Pero algunos tenemos nuestra manera de pensar. Pudiera ser que yo tengo mi candidato para votar este año, pero usted tiene otro. Pero eso no deja que nosotros sigamos siendo hermanos. Cuando Pablo sale y ya en vez de irse con Silvano, déjame ver si era Silvano, con Bernabé. Bernabé se fue con Juan Marcos, su sobrino, y Pablo se fue con Silas, que es Silvano. Entonces cada uno agarró su camino, pero lo que quiero que usted vea, que más tarde Pablo, que en este momento no quiso que fuera Juan Marcos, porque se había regresado en una ocasión, ahora en otra ocasión dice Pablo, en 2 de Timoteo 4:11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, hermano, para que usted vea que aún las diferencias después las dejaron. Ellos siguieron en armonía y en esta ocasión no se pusieron de acuerdo, pero siguieron adelante. Pero, amados hermanos, cuando me llamó la atención en el capítulo 16, ya llegando a Listra, a mí fue lo que me bendijo al leer este capítulo, hermano. Yo solo se lo voy a leer algo que usted ya sabe, que si no hubiera hecho este viaje misionero, mire, en Listra, hermanos, encontraron a un jovencito llamado Timoteo en este segundo viaje misionero. Dice, nos da información, este discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Oigan eso, una mujer judía creyente y de padre griego. Entonces, es interesante, hermanos, cómo Pablo se dio cuenta que ese joven le era útil, pero tuvo que circuncidarle. Bueno, porque no había sido circuncidado como buen judío, porque su padre era griego. Ahí en ese hogar hubo un desacuerdo. Pero mira que la ley dice que circuncidemos al niño. No, pero yo mando y no se va a circuncidar. Y al Timoteo, hermanos, pues ahora Pablo lo lleva en su segundo viaje misionero. Y pues estoy tratando, ¿verdad?, de resumir. Y
ya vieron, hermanos, que ellos iban con ese propósito de anunciar las buenas nuevas, pero el Espíritu Santo les impidió. Porque es que hermanos, el Espíritu, qué lindo es poder guiarnos por el Espíritu Santo. Y saben algo muy interesante, es que en esta ocasión, al llegar a Filipos, estamos hablando que llegó a lo que le llamamos Europa. Dios tenía un propósito, hermanos, para que el evangelio, hermanos, siguiera avanzando hasta lo último de la tierra. Y solo quiero que vea conmigo algunas de las cosas que sucedieron en este viaje, como por ejemplo, cuando en esa visión Pablo, ¿verdad? Le dice ese varón macedonio: pasa por Macedonia y ayúdanos. Tal parece que el Espíritu Santo le estaba diciendo: es allá donde los necesitamos. Y ellos así lo entendieron, porque uno de los versos que leí, entendieron que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y la misma Biblia lo confirma. Ahora, cuando ya llegan a Filipos, dice que como no había sinagoga, me imagino yo, y había una reunión familiar a las orillas del río. Y una mujer llamada Lidia, cuando oyó, hermanos, a Pablo disertar, estoy en el verso 12, dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Si ustedes se fijan, el escritor está hablando en plural. Quiere decir que ahí ya estaba el escritor del libro de los Hechos, el doctor Lucas. Ya se puso él y fuimos, y bueno, en este caso dice: salimos fuera de la puerta junto al río. Y en esa reunión, hermanos, es que, hermanos, Dios tiene los corazones preparados. Por eso una de nuestras oraciones, me gusta, la hermana Irma mencionó y dijo: Señor, que en este día, si hay alguien que tú tienes su corazón preparado, que sea yo el que le pueda dar las buenas nuevas, que sea yo quien le pueda presentar el plan de salvación. Esa debería ser una de nuestras oraciones, hermanos, porque nosotros ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero que ahora podamos, hermanos, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Bendito el Señor. Qué bueno, hermanos, que lo podemos sentir del Espíritu, hermanos preciosos. Entonces, Filipos, que es donde llegaron, hermanos, solamente quería hacerle una observación. ¿Por qué se llamaba Filipos? Pues aquí hay una hermana que se llama Felipa. Y dice, según escribí yo aquí, que Filipos es al verso 12, es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Filipos era una colonia romana, o sea que los romanos, había más gentiles y romanos que judíos. Y ahí es donde aparece el personaje de nuestro relato. Pero le quería decir por qué se llama Filipos, porque Alejandro Magno nombró esa ciudad en honor a su padre Felipe II. O sea que ese Alejandro Magno, ¿verdad?, tenía en estima a su padre. Y cuando él fue un conquistador, dijo: esta ciudad se va a llamar Filipos, en honor a mi padre. Bendito sea el Señor. Ay, qué bonito, hermanos, que nuestros hijos, ¿verdad?, un día les dejemos un legado, que nos recuerden como gente, hombres y mujeres de Dios. Que, ¿verdad?, ellos puedan decir: no, ese legado tengo que seguirlo yo, tengo que seguir el ejemplo de mis padres. Eso me parece muy bonito, hermana Queta, gloria al Señor. Pero también, hermanos, quiero hacer en este momento, ahí nos quedamos en Filipos. Sabemos por qué se llama Filipos y queremos ver qué sucedió en Filipos.
Pero no olvidemos, hermano, la importancia de las misiones. Pablo está en su segundo viaje misionero y ¿sabe por qué lo traigo a relucir esto? Porque el hermano Miguelito me llamó y me dice, pastor, y yo no he entregado mi sobre de misiones. Porque esta iglesia, hermanos, y las iglesias de nuestro concilio, tenemos por estipulado una vez en el mes juntar una ofrenda misionera para ayudar a las misiones en el mundo entero. O sea, la iglesia de Dios Pentecostal MI tiene sus misioneros en otros lugares del mundo, hermanos. Y ellos dependen, hermanos preciosos, de nosotros hasta cierto modo, de Dios primeramente y del amor cristiano de los hermanos de Estados Unidos. Pero ya vamos para 4 meses, hermano, y esos misioneros a lo mejor los tenemos olvidados. Yo decía la otra semana que hay libros de la Biblia que los tenemos olvidados, que no los leemos, ¿verdad? Por ejemplo, los profetas menores muchas veces no los leemos. Y yo decía que cuando lleguemos al cielo, pues nos van a decir, ¿y leíste mi libro? Que te dije, ¿what? Ni sabía que estaba tu nombre ahí. Entonces, hermanos, no tenemos que seguir ahí familiarizándonos con la palabra de Dios. Pero, hermanos preciosos, cuando este hermano me dice de las misiones, yo dije, pues ahorita yo hago mi sobre misionero también, porque yo no me quiero quedar atrás. Y pues me acaban de mandar el concilio una ofrenda una ofrenda, y yo dije, voy a apartar de aquí para misiones, porque verdad uno ve la necesidad que, hermano, yo le digo más. Han pasado 4 o 5 meses y nos estamos poniendo cómodos en la casa. Y allá afuera, al otro lado de Estados Unidos, hay misioneros que dejaron todo, hermanos, que tenían buenas posiciones acá y por amor a Jesucristo y por amor a Él, quieren llevar este mensaje de esperanza a los perdidos. Así como Pablo, hermanos, que dijo, mira, Bernabé, Silas, vayamos a ver cómo está la iglesia. Y se fueron, hermanos, en fe. Aquí llegó un misionero, no sé si se acuerda, hermana Carmen, un joven con su esposa que se había ido por allá al África, no sé dónde. Que parecía que él era español. Así, argentino, es cierto. Y ese, ¿mande? Matías Capelli, un jovencito con su esposa. Madagascar, ¿cómo no? Entonces esa gente se va, hermanos, allá donde no hay dólares muchas veces. Y sin embargo, hermanos, por eso es importante estar organizados, porque el apartar una ofrendita para esa gente, hermanos, poder que sigan predicando el evangelio. Ellos están haciendo trabajo misionero en otros países, pero también nosotros podemos hacer trabajo misionero en nuestra comunidad. Aquí está la hermana Angélica, es una mujer que le gusta repartir tratados. Y yo he ido predicadores que dicen, eso de los tratados ya es viejo, pero un tratado tiene un mensaje de salvación. Y con que se lo pongamos al carro, hermano, ¿qué sabe? Nosotros nos han llamado a sembrar la palabra, hermanos. Y había un corito, hermano Ramón, que decía, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Armando sí se lo puede, porque este es de mis tiempos. Entonces, hermano, a nosotros solamente nos han llamado a sembrar, porque el crecimiento lo da el Señor. Y hermanos, nosotros tenemos que seguir sembrando la gloriosa palabra de Dios. A veces, como dice el coro, en corazones de mármol. Pero la palabra de Dios es como martillo que quebranta, hermanos. Y Él, si quebrantó nuestro corazón duro, hermanos, yo no sé cómo sería el Ramón para el evangelio. Porque hay gente, hermano, que desprecia el evangelio. Y no solo el evangelio, a los evangélicos también. Miguelito no quería a los evangélicos, hermano. La hermana Queta también. No, hombre, la hermana Queta decía que sí, pero no decía cuándo. Bendito sea el Señor. Pero hermanos, porque alguien nos habló del evangelio. Por eso, hermanos, no podemos nosotros quedarnos cómodos en un lugar. Saben, les voy a decir más. Yo he analizado por qué la primera vez que quisimos comprar, el hombre se fue con el dinero y no pudimos comprar.
Esa propiedad tenía 2 casas más un templo como este. Y a veces da un poquito de tristeza porque lo que pasó y no se compró. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que si lo hubiéramos comprado, nos costaba $500,000. Esa propiedad, hermanos, ya estuviera pagada y las entradas podríamos ayudar a misioneros, hermano. Pudiéramos expandir más el evangelio. Y el diablo lo sabe y busca la manera de detener la obra de Dios, hermanos preciosos. Porque esto es lo que a veces tienen las iglesias al día, las rentas, que son caras acá. Bueno, Armando sabe de eso. Tiene una casa que compró en casi $1,000,000, hermano Armando, casi. No, 700. Wow. Ya pagar una casa así, hermanos, hay que trabajar duro, overtime. Pero gloria a Dios que el Señor no lo ha dejado, hermano. El Señor le ha suplido hasta aquí. Y eso es, Dios es fiel, hermanos. Por eso tenemos que estar agradecidos, hermanos preciosos. Cuán importantes son las misiones. Y cuando dice ese varón de Macedonia, pasen por aquí y ayúdenos. Yo nunca pensé, hermana Queta, usar esta expresión para hacer un llamado a la iglesia de Dios Pentecostal de North Hollywood. Pero qué bueno que está aquí, hermanos. Hoy puedo decirle, pase por North Hills y ayúdenos. Es el nuevo lugar en donde nos vamos a congregar, ¿verdad? Ya entrando octubre no estaremos aquí. Entonces queremos empezar, hermanos, el próximo sábado limpiando ahí el lugar y acondicionando para empezar a llevar el equipo para allá. Así que, hermanos preciosos, el comercial es completamente gratis. Pase por aquí o por allá y ayúdenos. Bendito sea el Señor. Y hermanos, aún su ofrenda misionera, cuán importante es. Nosotros no nos la quedamos, hermano. Y porque sabemos que es para ayudar en otros lugares las misiones. Y sabe, hermano Armando, yo me alegra que Dios nos está dando un nuevo lugar, porque en estos 24 años han pasado cientos de personas por esta iglesia. Y muchos de ellos, hermano, han sido gente colaboradora que ha puesto su grano de arena. Algunos, hermanos, haciendo pupusas, otros vendiendo café, hermanos, agua, por amor a la obra. Y me gozo, hermano, porque hoy podemos mirar, hermano, que ese fondo que adquirimos todos juntos, bueno, se va a emplear para el propósito que era, para un nuevo local. Y me siento bien porque todo lo que usted hizo no era para mí, ¿verdad? Para Manuel Aguilar, sino sigue siendo de la iglesia de Dios Pentecostal, hermanos de North Hollywood. Gloria al Señor. Hermanos preciosos, yo espero que este anuncio lo motive para que el próximo sábado pueda estar ahí conociendo el nuevo lugar. Y juntos sigamos jalando, hermanos, la cuerda para la carreta, ¿verdad? Porque la obra no es de Manuel Aguilar, la obra es del Señor Jesucristo. Y la iglesia no se puede estancar porque estamos en pandemia. No, tenemos que seguir, hermano, trabajando en donde el Espíritu Santo nos lleve. Aunque sea una llamada de teléfono, hermanos, hágalos, hermanos. Bueno, sabe, a veces yo no menciono, pero la hermana Felipa perdió 2 familiares hará 2 meses, ¿verdad, hermana? 3, qué terrible. Y por eso, oiga, iglesia, le hago el llamado a conectarse en los martes de oración por la internet, porque estamos orando, hermanos, por esas necesidades de los hermanos. La semana pasada orábamos por la hermana que tenía el COVID, una hermana, pero aparte le habían matado a su hijo en El Salvador, un joven. ¿Cómo estaría ese corazón, hermanos? Es más, la hermana Berta, que fue a Israel con nosotros, hermana Queta, pidió oración por una amiga que se llama Berta. Ayer me manda la nota que ya se murió ella y otra familiar más. Entonces, hay necesidades, hermano precioso. Y pues lo único que podemos es orar, bendito sea el Señor, los unos por los otros. Así que, hermano, nadie sabe a veces lo que pueda estar pasando y queremos, hermano, que sepa que nosotros, pues, aunque sea, oramos por usted. Gloria al Señor. Bien, el tiempo corre
Y yo quería hablarle de lo que pasó en Filipos. Ya miramos Filipos, una ciudad más romana que... Pero ahí, hermanos, se convirtió esa mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Me gusta lo que escribió Lucas. Después de que ella se bautizó, hermanos, creyó en el Evangelio y se bautizó. Miren el verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Siempre me ha llamado la atención, hermana Queta, que esa mujer Lidia los obligó a quedarse. Así eran las invitaciones de esa gente en esos tiempos, hermano, para que fueras a su casa. No, hombre, hoy no les escondemos a los hermanos. Nadie nos ruega para que, ¿verdad? Porque ya saben que somos come gallinas, bendito sea el Señor. Pero, hermanos, Pablo siguió haciendo su trabajo, se convirtió. Oigan, estoy pensando, ¿no sería ese el varón macedonio que le mostró el Señor a Pablo? Y en vez de un hombre era una mujer. Porque miren que por un alma lo que hace el Señor. Esa mujer aceptó al Señor Jesucristo, esta Lidia. Pero hermanos, siguieron yendo, hermanos, a la oración. Y en el verso 16 menciona a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Muchas veces, hermanos, nosotros no nos detenemos a ver en la Biblia, ¿verdad?, estas cosas. Lo miramos como normales, pasamos y miramos y dicen, aquí se leen las cartas, ¿verdad? Y se hacen amarres y aquí se habla con los muertos, hermano. Y nosotros no ponemos atención. Pero el mundo, hermanos, espiritual de maldad se mueve, hermanos, todavía. Y fíjense que esta mujer tenía un espíritu de pitón, un espíritu de adivinación. Y esa mujer, hermano, podía decir cosas, bueno, tan así que cuando Pablo pasaba con Silvas, decía, estos son hombres siervos del Dios Altísimo. Y yo decía, esta mujer dice una gran verdad. Entonces sí tenía ese espíritu de adivinación. Sin embargo, hermanos, a Pablo no le pareció. Dios no le place, hermano, porque a quien se le ha delegado la palabra para predicarla es a la iglesia, no a los demonios, hermano precioso. Y por eso Pablo, ahí en Filipos, en su segundo viaje misionero, le molestó a Pablo y le dice, bueno, aquí está, dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino, mire, el camino de salvación. Y después Pablo le dice al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mire, hermano, el nombre de Cristo tiene poder. Iglesia, seguimos confiando que en el nombre de Jesucristo nosotros echaríamos fuera demonios. A mí me bendice creer, hermanos, que estas promesas son para nosotros. Yo desde que me convertí, hermanos, cuando leí Marcos 16 que dice que predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Yo he creído estas promesas, hermano, porque son para la iglesia también. Y por eso también, hermanos, este mensaje de esperanza se le ha dado solamente a la iglesia. Entonces nosotros, la iglesia, no podemos decir, no, pues ya llegó el COVID, ya no puedo salir, hermano, pero aunque sean las redes sociales, siga predicando el evangelio. Y por eso, hermanos, dijimos, bueno, no es el momento de comprar, pero vamos en el nombre de Jesucristo. Y porque la iglesia, mientras Cristo no venga, hermano, la iglesia tiene que seguir predicando. Aunque sea con el rótulo ahí en la esquina, vamos a poner un rótulo, hermano Pepe, con la ayuda del Señor, que diga que Cristo vive, o que por lo menos ahí se predica la palabra de Dios. Pero hay que seguir predicando, hermanos.
Yo tengo en mente, hermana Queta, ahorita para las votaciones ponen unos anuncios en los lugares baldíos, ¿verdad? Vote por fulano, y nosotros poder poner uno, ya se lo he platicado a Carmen. Si el enemigo, hermana, siempre busca obstáculo, ¿verdad? Que queríamos con la hermana, estaba en Protemplo, me parece, y Misiones, que estaba en Misiones, en Protemplo también lo queríamos hacer. Porque en ese anuncio usted pone la página de la iglesia, alguien le toma una foto y entra a nuestra página y va a encontrar palabras de vida eterna. Bendito sea el Señor. Aleluya, hay que seguir predicando. Pero por último, hermanos, porque no voy a leerle todo el capítulo porque está precioso. Libertan a esa mujer esclava del diablo, y los dueños de esta mujer con espíritu pitonizo o de adivinación mandan a apresar a Pablo y a Silas. Qué terrible. Pero aún, hermano Pepe, aún en la cárcel Dios tenía un propósito donde estos hombres andaban, porque andaban en la voluntad de Dios. Y allá, hermanos, donde estaban en el cepo, en la cárcel, en el calabozo, dice ahí la Biblia, y que a medianoche ellos cantaban, hermanos, alabanzas a Dios. Hermanos, se fija que Pablo en esta situación no se puso a lamentarse. Silas, ¿para qué venimos? ¿O por qué? O Silas no le dijo, Pablo, mira, sepa tal cosa, ni vengo. Al contrario, yo escribí un texto, solo uno, para que usted vea que dice el apóstol, cuando por eso me llamó la atención. Yo estaba estudiando también hace días la carta a los filipenses, pero Pablo dice aquí a los filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del evangelio. O sea que Pablo está diciendo que lo que le pasó en Filipos no era para estar llorando, sino que era para el progreso del evangelio. Y yo de ahí, hermanos, deduje que lo que está pasando ahorita a la iglesia, mire, para la iglesia siempre el diablo ha hecho oposición. No es nuevo para nosotros lo que estamos viviendo, hermanos. Esto es hasta cierto modo el diablo que vino a matar, a robar y a destruir. Pero que tengamos que decir como Pablo, que esto, hermanos, no sea para amedrentarnos, sino para el progreso del evangelio. ¿Sabe por qué, hermanos? Yo espero, déjame ver si para concluir, porque no voy a hablar de todo el capítulo. Si a Pablo todo esto le ayudó para el progreso del evangelio, estos sufrimientos, yo hago una pregunta. En este lapso de tiempo, reflexionando, porque dice la Biblia que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, ¿en qué manera esto que hemos vivido nos ha ayudado a bien? Y yo he hablado con hogares donde me dicen, hermano, esto ha sido para bien, porque antes yo no me reunía con mi familia y ahora nos estamos reuniendo, leemos la palabra y tenemos comunión unos con otros. Entonces sí puede ayudar esto para bien, hermanos preciosos. Pero una pregunta es que al no congregarnos como lo hacíamos antes, esperamos que ya pronto podamos estar juntos. Mi pregunta es, ¿cómo le ha afectado todo esto? ¿Para bien o para mal? Yo personalmente he podido reflexionar cuán corta es la vida. ¿Sabe? Las noticias están a la orden del día y usted mira la cantidad de personas que muere. Y hermanos, eso nos dice realmente la vida es corta. Si usted y yo seguimos aquí es por la misericordia y la gracia de Dios.
El Salmo 91 sigue hermano, para los que creemos, está ahí. El que habita al abrigo del Altísimo. Pero hermanos, esto debería de servir para decir, ahora voy a hacer un pacto con Dios. Estamos aprendiendo a no hacer pactos si no los vamos a cumplir. Pero por lo menos decir, Señor, ahora que se acabe la pandemia, yo voy a servir en la iglesia en lo que me pongan. Ya tan siquiera que esto nos haya hecho reflexionar. Porque hermanos, a veces estamos en la iglesia tranquilos ahí, pero hay mucho que hacer por la obra del Señor, iglesia preciosa. Que esto que estamos viviendo nos ayude para bien, para el progreso del evangelio. Y otra pregunta, ¿esto me ha ayudado para crecer espiritualmente? Hermanos, debe de ayudarnos de alguna manera. Si usted está leyendo la palabra, usted va a crecer espiritualmente. O sea, hay mucho para decir, todo esto me va a ayudar de alguna manera, porque todo debe ayudar para bien a los que amamos a Dios. Porque si está por ahí diciendo, qué bueno que ya no me congrego, no hombre, ni gasolina gasto. No, hermano precioso, usted es la iglesia del Señor. Y Dios solamente cuenta, Él pudiera mandar ángeles, hermanos, esa es la realidad. Tampoco es el tiempo de los ángeles. Es el tiempo de la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, que yo pienso que falta poco, entonces, hermanos, pues será otro asunto. Gloria al Señor, que no vamos a hablar en este momento. Pero iglesia, que sigamos. ¿Cuán importante fue ese viaje para Pablo? No pudimos relatar todo lo que sucedió. Pero imagínense ver a ese carcelero convertido con su familia, y después ese carcelero sirviendo a Pablo, atendiéndole con comida, hermanos, lavándole las heridas. Eso es lo que hace el evangelio, hermanos preciosos. Ese hombre que a lo mejor los metió a la cárcel groseramente en empujones y golpes, ahora, hermanos, les está curando las heridas. Mire, el evangelio cambia todavía, hermanos, sigue teniendo el mismo poder de cambiar al más vil pecador. Así que si usted se encuentra en su hogar y puede estar en cualquier parte del mundo y oye este mensaje, pues entréguese a Cristo, es la mejor decisión. Y si usted no se congrega, ¿verdad? Vive en el Valle de San Fernando y no tiene una iglesia, pues tenemos que decirle que las puertas de la iglesia donde estamos están abiertas para usted. Debe de reflexionar y decir, ahora que se termine todo esto, debo de congregarme. Porque si usted es de los que no creen en congregarse, quiero decirle que usted no ha nacido de nuevo. Usted necesita a Jesucristo, necesita arrepentirse, hermano, y que el Espíritu Santo, pues, ¿verdad?, lo quiere usar. Así que por eso usted tiene que oír el consejo y la palabra. A veces no es suavecito, pero es la verdad. Debemos levantarnos, sacudirnos y decir, Señor, heme aquí. Aquí vamos en el nombre de Jesús. Si usted va a aceptar a Cristo Jesús, si es una adivina, si es un hombre que le han dicho que usted no tiene esperanza, está desahuciado, pues Jesucristo no lo va a desechar. Él extiende sus manos y si usted le dice, Señor Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados, he vivido alejado de ti, pero en este día te acepto como mi Señor y Salvador. Creo en ti, Señor Jesús, que moriste por mí. Y creo, Señor, que desde este día me perdonas, me limpias, que mi nombre es escrito en el libro de la vida y que desde este momento soy tu hijo y tengo vida eterna. Yo personalmente le felicito, porque ahora sé que donde usted se encuentre y lea la Biblia, el Espíritu Santo le va a ayudar a entender. Y cosas que no entienda, ¿verdad? Pues el Señor se va a encargar de ayudarlo, porque como su hijo, ¿verdad?, el Espíritu Santo lo va a guiar y lo va a ayudar. Así que Dios los bendiga, iglesia. Gracias por su paciencia, por su amor, por la obra. Hola, Dios les bendiga, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube. Les saluda la iglesia MI de North Hollywood, agradeciendo su sintonía en nuestro canal. Esperamos que podamos seguir siendo de bendición para sus vidas.